Le quiero mandar un fuerte agradecimiento especial a los miembros del canal que contribuyen en apoyar mi contenido en YouTube. Recuerda que también te puedes unir por menos de 10 pesos mexicanos, los quiero mucho gente hermosa de YouTube. Debo escribir, debo cumplir en mi parte del trato, si no, él volverá y esta vez, no podré evitar que me lleve. Antes de empezar a contar mi historia, primero permítame que me presente. Mi nombre es Tomás y pertenezco a una noble y muy respetable familia de aventureros. Por muchísimas generaciones mi familia ha participado en incontables excursiones por todo el mundo para descubrir nuevas tierras, nuevas culturas y tesoros que han quedado ocultos o desaparecidos por extraños motivos a lo largo de la historia de la humanidad. Así que como todos los predecesores de mi familia fueron excursionistas, yo también me convertí en uno. A lo largo de mi carrera encontré uno que otro artefacto de civilizaciones ya extintas, pero eventualmente llegó el día que finalmente encontraría el objeto más raro y valioso del mundo. Dicho objeto lo encontré en una cámara secreta de la pirámide de Giza en Egipto. Dicho lugar estaba en la parte más profunda de la pirámide. Logré entrar tras una muy elaborada y excelente operación de excavación. Tras descubrir el cuarto secreto y adentrarme en el lugar, me dejó desorientado. Tal lugar no formaba parte de la cultura egipcia, debido a que la estética del lugar era totalmente diferente, parecía ser de otra civilización. Una nunca antes vista hasta ese momento. La otra razón era porque el lugar parecía ser muchísimo más viejo que toda la pirámide e incluso parecía ser más antigua que la propia civilización egipcia. Tras pensarlo momentáneamente, llegué a la conclusión que los egipcios habían encontrado este lugar y decidieron construir la pirámide de Giza alrededor de este mismo para así poder ocultar su presencia al resto del mundo, pero en el acto también ellos mismos se privaron de este lugar. Porque los egipcios querían ocultar este lugar del resto del mundo. Esas y más respuestas me hice en esos minutos, pero no podría perder tiempo en esas preguntas, así que me apresuré en investigar bien todo el sitio. Tal parece ser que es un santuario, debido a que tienen múltiples signos que se podrían interpretar como religiosos hacia una deidad, pero en el lugar había varias estatuas, todas parecían ser bastante viejas y antiguas. El paso del tiempo se encargó de corromper estas estatuas, pero aún se podría ver claramente las figuras de estas mismas. La primera parecía ser un hombre sin rasgos faciales, y parece que está envuelto en estrellas del espacio. La segunda estatua es una enorme luna oscura. La tercera estatua parecer ser un hombre con el rostro oculto en oscuridad, y portaba un enorme abrigo y sombrero. Y por último la estatua que más me llamó la atención y fue de un hombre totalmente oscuro, vestido con ropas de una manera bastante sofisticada y elegante, pero el detalle que más me llamó la atención fue que en los ojos de esa estatua emanaba un fuerte y penetrante color rojo desde los ojos, viendo fijamente en todo momento. Algo sumamente perturbador. Tras revisar el santuario a más profundidad, me percaté que sobre la presencia de un objeto más, una tablilla hecha a partir de materiales bastante preciosos y desconocidos. No logré reconocer los elementos ni el lenguaje de la tablilla, porque está escrita en un idioma que nunca había visto antes y estoy casi seguro que no hay ni una sola persona en el mundo que pueda saber a ciencia cierta sobre este extraño idioma. Al final decidí tomar la tablilla misteriosa y seguirla investigando en Inglaterra. Esto se logró debido a que también soy un importante investigador sobre reliquias históricas, y como era de esperarse que el descubrimiento del santuario secreto de la pirámide de Giza le dio la vuelta al mundo, ya que, después de todo, parece que ser que aquel misterioso santuario junto con esas extrañas estatuas, son las estructuras y objetos más antiguos del mundo, e incluso se puede decir que son más antiguos que la propia humanidad.
Tras llegar a mi casa en Inglaterra a las afueras de la hermosa ciudad de Londres, me propuse a investigar sobre esta tablilla. Al principio lo quise comparar con el resto de idiomas antiguos del mundo, hebreo, sumerio, latín y entre muchos otros más, pero nada, simplemente no logré identificar el punto de origen de la tablilla, así que mejor me propuse a investigar sobre el material de fabricación de la tabla, y para mi gran sorpresa o quizás para mi desgracia, los estudios que realicé señalaron que el material de la tabla tiene origen o meteoros. Para este punto de la historia quedé bastante desorientado y confundido, porque eso solo podría significar dos cosas. La primera sería que existió una civilización desde hace muchísimo tiempo atrás, de lo que nosotros creíamos, y esta misma civilización encontró los restos de un asteroide y posteriormente hicieron esta misteriosa tabla, y la segunda sería que esta tabla llegó a nuestro planeta a bordo de un maldito asteroide que impactó contra nuestro mundo hace muchísimo pero muchísimo tiempo atrás. Sinceramente estas dos teorías me parecen bastante ridículas y estúpidas, pero aún así no encuentro una solución lógica y razonable al origen y naturaleza del santuario, las estatuas y de la tablilla. Ahora que contemplo estas dos opciones, me pregunto si las estatuas del santuario también estarán hechas del mismo material del asteroide. Después de esos acontecimientos, decidí seguir investigando sobre la extraña tablilla, hasta que eventualmente varios días después logré un avance. Todo empezó por un pequeño accidente que tuve al cortarme uno de mis dedos con una pequeña cuchilla que utilizo para abrir cartas. Mi sangre se derramó sobre la tablilla y este mismo empezó a cambiar de forma. Las extrañas palabras que estaban escritas en ese lenguaje antiguo, rápidamente comenzaron a cambiar al idioma de mi país, el inglés. No entendía cómo había sucedido, ni mucho menos por qué cambió las palabras escritas al derramar mi sangre, pero ahora eso poco o nada importaba, porque ahora podría leer el contenido de la tablilla, y lo primero que leí fueron las palabras, las escrituras de Dios. Al parecer esta tablilla está relacionada muy estrechamente a un ser que se podría asemejar y comparar con algo como Dios, o al menos lo más cercano a él. Las escrituras de Dios mencionan que cualquiera es capaz de llamarlo y hacerle preguntas sobre esta vida y de los secretos del universo, y hasta de la propia místico y reservado. Solo podría ser adquirido por personas que estén dispuestas a dar lo que sea, hasta su propia vida, solo con el fin de adquirir el conocimiento a preguntas que nunca podrían haber sido resueltas. Tras leer estas escrituras de Dios, quedé totalmente impresionado y aterrado sobre este contenido. Sin dudar ni un solo momento, me propuse la tarea en contactar a Dios, para saber a ciencia cierta si el contenido de las escrituras de Dios son ciertas o no. En el mejor de los casos, hablaré con Dios, y en el peor perderé mi tiempo. En esa misma noche comencé a leer el cántico para llamar a Dios en el estudio de trabajo de mi casa. Mi mujer e hijas estaban durmiendo mientras yo recitaba el cántico a un ritmo casi divino. Tras acabar de cantar, justo en ese momento sentí la presencia de alguien en la habitación. No hubo ni un solo sonido de llegada, no se movió nada de mi casa ni menos en mi estudio privado. Él simplemente apareció de repente enfrente de mí con ropas oscuras y con ojos rojos brillantes y penetrantes, tal como en la estatua del santuario. En ese momento me di cuenta que todo lo que había leído y deducido hasta ese momento era verdad. Estaba ante la presencia de un ente desconocido y antiguo que fácilmente se podría asemejar a Dios, así que me armé de valor y le pregunté: ¿qué o quién eres? Antes de responder tu pregunta, debes saber que cada respuesta a tus preguntas te costará años de vida, y no te diré la cantidad de años. Eso es algo que debes tener en cuenta. Si estás dispuesto a obtener el conocimiento de todo, debes estar dispuesto a entregar todo lo que tienes. Me parece algo justo. De acuerdo, acepto los términos del contrato. Ahora responde mi pregunta.
Mi existencia es la derivación de la creación de la propia existencia misma, no soy el Dios que tú conoces ni mucho menos otros dioses que tu especie conoce, claro que no, yo soy uno de los hijos de la creación misma, el término correcto sería llamarme primordial, soy un ente que ha vivido muchísimo tiempo, e incluso viviré si la propia realidad llegara a morir, cosa que ya ha sucedido anteriormente. Entonces la realidad misma llegó a morir. Dime cómo. Hace muchísimo tiempo hubo un grupo de seres no humanos que intentaron desafiar a mi hermano mayor, él se llamaba el verdadero Dios, y era el responsable de mantener el orden y el caos en el multiverso. Pero tras ser asesinar a mi hermano, toda la realidad misma colapsó y murió, yo logré sobrevivir por mi naturaleza, debido a que soy incapaz de morir, al menos en la forma tradicional, ahora mismo estamos en la segunda realidad de la existencia, pero por algún razón esta misma resultó ser imperfecta y con ello trajo muchas anomalías e imperfecciones, quizás algún día verás esas anomalías de las que hablo. No puedo creer lo que estoy escuchando, estas respuestas van más allá de mis limitaciones de mi mente humana, existen otros seres como tú, entonces deduzco que las demás estatuas del santuario son tus hermanos, los primordiales, ahora quiero que me digas, ¿por qué existe la humanidad? A decir verdad, esa respuesta es aplicable para el resto de civilizaciones del universo, y es que ustedes no tienen ningún propósito, ustedes solo tuvieron suerte de existir, e incluso si en estos momentos llegaran a desaparecer completamente, eso no haría ni una sola diferencia en la realidad misma, ustedes son simplemente objetos decorativos del universo para que este mismo no esté tan vacío. Entonces no tenemos significado alguno. No, ni tú ni toda tu especie no tienen ni tendrán significado alguno ni menos tienen valor más allá del que ustedes se ponen a sí mismo. Dime a dónde vamos a morir. Antiguamente todos los seres vivientes se iban al paraíso, pero ahora he cambiado de opinión y todos ustedes serán directo a un lugar llamado el vacío, o bueno ustedes lo conocen como el infierno, en cualquier caso es lo mismo, ustedes son nuestras creaciones mía y de mis hermanos, ustedes nos pertenece y podemos hacer lo que queramos con ustedes, porque son de nuestra propiedad. Dime existe el Dios que creemos y el diablo. No, simplemente esos personajes son creaciones de ustedes, hay muchísimos personajes que se asemejan a ellos en el multiverso, pero a ciencia exacta son parecidos pero no son ellos. Así como empezó la conversación, así fue como continuó, durante varias horas Thomas continuó preguntando ciegamente ante ese extraño ente que se asemeja a Dios, tras acabar de conversar, Thomas agotado mentalmente y aterrado por la gran cantidad de información de alta calidad que había recibido, con una voz temblorosa le preguntó a Dios cuánto tiempo de vida le quedaba a lo que él respondió. No te queda absolutamente nada de tiempo de vida en este planeta, desde hace varias horas agotaste totalmente tu tiempo de vida humana e incluso también de la de tu mujer e hijas, tome el tiempo de vida de ellas como pago, porque después de todo, estaba seguro que ibas a aceptar que yo tomara sus años de vida, porque puedo saber lo que piensas y lo que harás. Después de todo eres mi creación hijo mío, así que finalmente se acabó el tiempo de las preguntas y es hora que recoja mi pago, no te preocupes, te dejaré un día más de vida para que cuentes estos acontecimientos y sobre las escrituras de Dios, porque necesito que más gente como tú, sacrifique todo lo que tiene por sus ambiciones y demostrar lo egoísta e inmorales que son ustedes creaciones mías, y no te preocupes, no te puedes quitar la vida porque tu hora de morir será cuanto yo regrese por ti. Así que ahora apresúrate a escribir y dejar en claro mi existencia, ahora me iré pero me llevaré a tu mujer e hijas, quiero ver la expresión de la cara de mujer cuando se entere que la vendiste junto con sus hijas solo para responder unas preguntas estúpidas.
Mensaje para el mundo escudo, repito, mensaje urgente para el mundo escudo, estamos siendo fuertemente asediados a manos del organismo no viviente mejor conocido como el dios metálico, su fuerza de ataque es imparable, ha destruido casi en su totalidad a la séptima flota, nuestras naves, nuestros soldados y nuestras armas han sido destruidas ante este dios tirano, tan solo quedo yo y unos cuantos soldados dentro de una pequeña nave de escape, pero no conseguiremos salir con vida de aquí, este mensaje es para advertir y avisar al mundo escudo que la última flota de combate humana ha sido destruida a 50 años luz del mundo escudo, eso significa que ahora el dios metálico tiene el camino libre hacia nuestro planeta natal, el mundo escudo, si alguien está escuchando esto, que por favor recen para que tengamos una muerte rápida y sin dolor. Mientras que el dios metálico se aproxima rápidamente hacia el mundo escudo, los habitantes de este, miembros importantes de la resistencia que se opusieron ante el gobierno autoritario del verdadero dios, se encontraban evacuando al planeta entero, a sabiendas que es prácticamente imposible de asesinar a dios metálico y que no estarían seguros en ninguna parte de este universo, tomaron la decisión de abandonar su dimensión y emigrar a otra, con la esperanza de escapar de las garras homicidas de su cazador, el dios metálico, pero desgraciadamente para estos humanos del mundo escudo, el proceso de evacuación no acabaría antes que llegase el dios metálico y así que el líder de la resistencia, negándose a abandonar a su pueblo, tomó la iniciativa de utilizar al último batallón de combate para que intentaran ganar algo de tiempo mientras evacuaban a las personas hacia otra realidad, evidentemente esta sería una misión sin retorno. Estos soldados no contarían con la ayuda de gigantescas naves de guerra, ni con los avanzados mechas de combate y mucho menos con la ayuda de androides de apoyo, debido a que habían mandado 7 flotas de combate con todo su armamento bélico para intentar matar al dios metálico y toda esa tecnología y armas fueron destruidas, así que el último batallón de soldados únicamente contarían con 3 cosas. La primera sería, las defensas electromagnéticas del mundo escudo, estas armas defensivas lanzarían diferentes rondas de pulsos electromagnéticas. Estas debilitarían en teoría al dios metálico. La segunda sería, las tecnoarmaduras. Antes de iniciar la rebelión, la humanidad del mundo escudo, había logrado desarrollar una versión mejorada de una armadura de combate, estas se pasarían a llamar formalmente el modelo HS-70, impresionantes trajes de combate diseñados específicamente para matar a cualquier cosa que se le cruce en su camino, altamente letales estas tecnoarmaduras. La tercera sería, las propias defensas del mundo escudo, torretas autónomas de alto calibre, balas capaces de penetrar cualquier tipo de blindaje enemigo. Estas balas fueron diseñadas especialmente para dejar serias heridas en el cuerpo del dios metálico. Una vez que el último batallón se enteró de toda información y a sabiendas que era una misión prácticamente suicida, aún así ninguno de los soldados dio un paso atrás ni pensaron en no ir a la batalla, ellos sabían que son la última esperanza de su pueblo para escapar con vida de esta dimensión, así que todos los soldados se equiparon con sus tecnoarmaduras y empezaron a preparar sus armas para recibir al dios metálico con toda la potencia de fuego que tenían, mientras esto sucedía, el dios metálico ya había llegado al sistema solar del mundo escudo, pese a que este era más grande que dicho planeta, aún así este no tiene el permiso de destruir y consumir el mundo escudo y dicho planeta se encontraba recubierto por diferentes capas metálicas que funcionan como defensa, así que la inteligencia artificial perfecta empezó a golpear al mundo escudo con sus enormes tentáculos que se desprendían de varias partes de su cuerpo, en cuestión de pocos minutos sería capaz de abrir un boquete en las defensas externas. Y se abriría paso hasta llegar al interior del planeta humano.
Pero para llegar hasta allí, Eva debía separar su colosal cuerpo en millones de copias de sí misma, pero a una escala muchísimo más pequeña, para así entrar sin problemas en el boquete del mundo escudo, y tal como lo había pensado Eva, así sucedieron las cosas, logró romper parcialmente las capas defensivas externas del mundo escudo, y así que empezó a ingresar dentro del planeta con miles de millones de copias de sí misma, mientras Eva iba haciéndose paso por las diferentes capas defensivas del mundo escudo. El último batallón de tecnoarmaduras ya se encontraban totalmente listos para el combate, así que todos salieron hacia la entrada interna del planeta, donde seguramente Eva ingresaría sin duda alguna. Todo el batallón de soldados se encontraban en sus posiciones de defensa, tenían que defender sus posiciones sin importar el costo, para así no romper la formación defensiva y no dejar que el dios metálico ingrese a las áreas de evacuación. Para este punto, la evacuación llevaba un 50%, aún faltaba la mitad de la población por evacuar. Todos los soldados se encontraban en silencio, a la espera que Eva llegase a romper la puerta principal. Ninguno de los presentes se atrevía a hablar o tan siquiera mover un músculo, sus corazones palpitaban tan rápido, que eran perfectamente capaces de oírse sus latidos mutuamente. La ansiedad, el miedo, el nerviosismo, la incertidumbre y por supuesto que el terror absoluto inundó todo el ambiente, pero el silencio perpetuo se rompió bruscamente en el momento que la puerta principal empezó a ser golpeada frenéticamente. Era Eva que había llegado finalmente. Los soldados junto con sus tecnoarmaduras y las torretas autónomas, apuntaron directamente hacia la puerta y a la espera que éste cayera para empezar a disparar sin ningún tipo de piedad en contra del dios metálico.
Una vez que el dios metálico acabó con cada una de las vidas de los 1000 soldados que conformaban el último batallón y destruyó toda resistencia por parte de los humanos, Eva finalmente ingresó en las áreas de evacuación, pero desgraciadamente no había logrado cumplir su encomienda, debido a que todos los miembros de la resistencia humana y la población civil habían escapado con éxito hacia un destino desconocido para Eva, sin saber el paradero de los miembros de la resistencia y sin tener ni una sola pista. Eva, en un ataque de cólera e ira, destruyó gran parte de las instalaciones, pero no causó ningún daño significativo en el mundo escudo. Cuando el dios metálico se percató que no había nada más que hacer, se retiró del planeta y volvió hacia el espacio, pero inmediatamente recibió nuevas instrucciones. Todo empezó aquel día, en el momento que nuestro sol desapareció de forma repentina. El amanecer nunca más volvió a presentarse en nuestro planeta, y desde ese día todo el mundo quedó sucumbido permanentemente en una oscuridad inquebrantable. A las pocas horas que nuestro mundo quedó envuelto en la oscuridad del espacio, comenzamos a sufrir de severos problemas ambientales a nivel global. La más importante fue la rápida disminución de la temperatura de la Tierra. Nuestro astro comenzaba a congelarse a un ritmo preocupante. A la falta de nuestro Sol, en poco tiempo el planeta perdería completamente su temperatura habitual y pasaríamos a tener una nueva era glaciar, sin importar lo que hiciéramos. Es prácticamente imposible detener este proceso. Con la pérdida de nuestro Sol y la inminente llegada de la nueva era glaciar, la cual reinará en nuestro planeta de forma permanente y matará a todos los seres vivientes, sin importar qué tan preparado estés para la situación y en qué parte del mundo te ocultes del extremo frío, al final todos los seres vivientes de este planeta acabarán muriendo a causa del insoportable frío extremo. Pero, pese a la seriedad de la situación que ponía en riesgo a todo el mundo, aún así había algo muchísimo más preocupante y aterrador, la cual superaba con creces el terror de la nueva era glaciar, y aquello que hizo que la humanidad se aterrorizara completamente fue, nada más y nada menos que la llegada de los demonios del infierno a nuestro mundo. En numerosas y diferentes partes del mundo, comenzaron a sufrir de intensos terremotos catastróficos, los cuales rompieron la superficie terrestre por cientos de kilómetros alrededor del planeta. Y de estas fisuras creadas por los terremotos empezaron a manifestarse unos misteriosos portales. Estos emitían fuertes dosis de radiación. Cualquier ser viviente que estuviera a menos de 4 kilómetros de distancia de dichos portales, empezaría a sufrir de fuertes síntomas de la radiación. Todo aquel que se contaminara con esta radiación sufriría de daños irreparables en la piel. Este se empezaría a separarse de su cuerpo a un ritmo acelerado, hasta que el paciente pierda completamente la piel. También sentiría fatiga extrema, incapaz de realizar actividad física o tan siquiera volver a caminar, vómitos y severas diarreas con sangre, pérdida de la visión de ambos ojos y por último la muerte absoluta. Pero antes tendría que sufrir por todos estos síntomas durante varias semanas hasta morir. Pero la radiación proveniente de estos portales misteriosos sería nuevamente el último de nuestros problemas, porque aquello que emergió de los portales definitivamente serían los responsables de la extinción de la especie humana.
porque de dichos portales empezaron a salir cientos y cientos de miles de demonios, o al menos criaturas bastante parecidas a los demonios que conocemos. Estos aparecieron en todas partes del mundo, tanto en las ciudades más importantes de la civilización humana, así como en los lugares menos poblados. Sin importar a dónde estuvieras, los demonios aparecerían sin duda alguna. Estos, aprovechando los momentos de confusión de nuestra especie por la desaparición y pérdida de nuestro amado Sol, empezarían a atacar y asesinar a todos los seres humanos que se encuentren en su camino. Oleadas y oleadas de demonios y monstruos empezaron a atacar a los humanos y matándonos de formas realmente crueles y atroces, sin importar si eres hombre o mujer, niño o niña o seas una persona de avanzada edad. Nadie podía escapar de esta brutal carnicería que los demonios están llevando a cabo. Algunos de estos demonios descuartizaban y cortaban a los humanos por pedazos de diferentes tamaños, para posteriormente dárselos de comer a sus grotescas bestias de asedio. Otros usaban los cadáveres de los humanos como entretenimiento, matándolos de formas muy bizarras y lo más lento posible. Entre más dolor, agonía y sufrimiento sintiera sus presas antes de morir, el demonio más satisfecho se encontraba. Otros más usaban los cuerpos de hombres y mujeres aún con vida para fines reproductivos. Evidentemente el único que sentía placer durante este proceso es el demonio o los demonios, ya que al parecer les gusta hacer grupos de varias decenas para realizar esta horrible y perversa práctica. Tal parece que estas criaturas buscaban satisfacer sus más bajos deseos carnales con nuestros cuerpos. Eventualmente ningún humano era capaz de soportar estas prácticas reproductivas por más de 6 horas, porque estos morían durante el proceso, pero esto poco o nada les importaba a los demonios, porque seguían apareándose ahora con los cadáveres de sus víctimas, hasta que estos mismos cadáveres se rompían en todos los sentidos posibles. Solo en ese momento los demonios desechaban el maltratado cadáver de su víctima y lo usaban como alimento para sus hordas de bestias y monstruos de asedio que disfrutaban de cada bocado. Estas y más prácticas se llevaron a cabo durante los siguientes 3 días enteros, pese a los múltiples intentos de la humanidad por acabar con las vidas de los demonios, desde el despliegue de ejércitos para someter a las fuerzas demoníacas hasta el uso de armas balísticas como misiles y bombarderos militares en las principales concentraciones de demonios por todo el mundo. Pero pese a ello, no fue suficiente. La humanidad no estuvo ni cerca de ganar. Sin importar a cuántos de ellos matábamos, estos continuaban saliendo de los portales y pese a los intentos de destruir estos mismos, nada parecía hacerles daño. Lo único que podíamos hacer en este punto es esperar nuestra inminente muerte a manos de estos perversos, sanguinarios y crueles demonios. Estos nos usarían a su conveniencia y placer personal y no podíamos hacer nada al respecto. Si ellos querían usarnos de comida, lo harán. Si ellos quieren usarnos para satisfacer su placer sexual, lo harán. Si quieren usar nuestros cuerpos para crear a más monstruos, lo harán. Todo lo que ellos pueden hacer con nuestros cuerpos y almas, lo podrán hacer, y nadie y nada podrá detenerlos. Estamos condenados a ser utilizados por los demonios hasta el fin de nuestros días. Al final los demonios, cuando se percataron de la inminente congelación del planeta a causa de la falta del sol, estos empezaron a regresar por los diversos portales que se encontraban por todo el mundo, pero junto con su regreso, estos se comenzaron a llevar a todos los seres humanos que tenían a su disposición. Sin importar la situación, estos no regresarían al infierno sin sus nuevas adquisiciones, para seguir realizando sus más bajas y sucias prácticas totalmente inhumanas e inmorales. En cuestión de poco tiempo todos los demonios abandonaron completamente el planeta Tierra y volvieron al infierno. Fue en ese lugar donde finalmente conocería mi amargo final, cuando uno de estos demonios me agarró del cabello y me arrastró por el ardiente suelo hasta llegar a un tipo de cocina, donde habían decenas de cadáveres en estado de putrefacción. Miré con horror cadáveres de otros seres humanos con uniformes militares con las letras de la UHC, más cuerpos con formas de ángeles, algunos que tenían aspectos de zombies, pero antes que pudiera ver más,
Aquel demonio puso mi cuerpo sobre una gran mesa de madera y empezó a cortar mi cuerpo en pedazos con un enorme cuchillo mientras yo seguía con vida. Al final de toda mi existencia se redujo a ser simplemente comida de estos seres infernales. Durante la época de los años 70, la humanidad entera estaba sumergida en fuertes tensiones a nivel internacional, teniendo de protagonistas a los principales países más desarrollados de la historia de la humanidad. Todo este conflicto había sido a causa de los últimos yacimientos de petróleo que quedaban en el mundo, debido a que la humanidad había abusado y consumido en exceso las principales materias primas del mundo durante muchísimas décadas y al final, cuando solo quedaban muy pocos recursos para una numerosa y extensa humanidad, comenzó a suceder fuertes conflictos bélicos para la apropiación y defensa de dichos recursos. Dichos eventos durarían por un par de años hasta que llegó esa fatídica mañana. En el amanecer de aquel día, el mundo despertó con las noticias que varios países habían sido bombardeados en múltiples ocasiones hasta exterminar a toda la población humana. Nadie sabía a qué hora había sido exactamente y mucho menos quiénes fueron los responsables. Quizás fue Estados Unidos, China, Rusia o Europa, pero nada ciencia cierta, tan solo eran conjeturas. Nadie sabía precisamente qué estaba ocurriendo hasta que de repente llegaron noticias muy desalentadoras. Otro país había sido aniquilado en su totalidad. Para este punto de la historia, las tensiones entre los principales países del mundo estaban en su punto más alto. Sin importar las consecuencias, cada país decidiría lanzar todas sus cabezas nucleares si no hallaban al responsable lo antes posible, pero justo en ese momento, varios Países Bajos de Europa habían sido eliminados de la faz de la Tierra. Este evento fue el clavo que selló el ataúd, porque seguidamente cada país del mundo con armamento nuclear decidirían lanzar todas sus bombas. Pese a las terribles consecuencias que iba a tener esta acción, para aquellos hombres trajeados que se encontraban en posiciones importantes y privilegiadas, poco o nada les interesa saber las consecuencias de sus acciones. Así fue como a las 9:58 de la mañana, del día 25 de octubre del año 1975, el extenso y hermoso cielo se llenó de miles de bombas nucleares, las cuales en cuestión de pocos minutos impactaron directamente en contra del espacio terrestre del mundo. Pero antes que las bombas cayeran en la ciudad donde vivo, rápidamente salí corriendo hacia mi búnker personal. Al llegar a la entrada del búnker, me percaté que mi esposa e hija aún no habían llegado, debido a que se me había olvidado que ellas dos habían salido de compras. Teniendo muchísimo terror y ansiedad por el inminente estallido de las bombas, me metí dentro del búnker y empecé a configurar el cierre total de la puerta principal. Cuando dicha puerta se encontraba en el proceso de sellado, comencé a escuchar a la distancia los estallidos y explosiones que causaban las bombas nucleares. Ya habían empezado a caer en la ciudad, así que sin perder el tiempo aceleré el sellado de la puerta. No permitiría que la onda expansiva de la explosión y la radiación me alcanzara. Justo cuando la puerta terminó el proceso y empezó a cerrar las puertas del búnker, escuché algo que me estremeció y me puso feliz. Fue que escuché las voces de mi esposa e hija acercándose al búnker. Sin salir de este, comencé a gritarles que se apuraran, que la puerta estaba a nada de sellarse y por los protocolos de seguridad era imposible detener el cierre de la puerta. Una vez iniciado y sellado, la puerta no se volvería a abrir hasta que el exterior sea seguro. Mi esposa, con lágrimas en los ojos y cargando a nuestra hija en brazos, intentaba llegar hacia la puerta del búnker mientras corría a la máxima velocidad que le era posible. Mientras tanto yo la esperaba en la entrada, aunque saliera a por ella y me las llevara a las dos.
quizás no alcanzaría el tiempo y la puerta se cerraría, dejándonos a nosotros afuera del búnker, así que con todo el dolor de mi alma, me despedí de mi amada esposa e hija, mientras la puerta se terminaba de sellar. Al final esta se cerró completamente. Con dolor y tristeza escuchaba los golpes desesperados de mi esposa para que abriera la puerta mientras escuchaba los llantos de mi pequeña hija, pero ya era demasiado tarde, la puerta no se abriría. Los intensos golpes hacia la puerta continuaron por unos segundos más hasta que escuché el estruendo de otra bomba nuclear. Esta había caído un poco más cerca de mi casa. Cuando aquella bomba cayó, dejé de escuchar los gritos de mi esposa e hija. Era obvio lo que había pasado, ambas habían muerto a causa de la explosión nuclear. Algo que evidentemente dañó profundamente mi alma. Pero desgraciadamente para mí, las cosas malas estaban lejos de acabar. En el momento que me percaté que el búnker no estaba tan equipado como yo creía, no contaba con mucha comida ni agua, ni con provisiones de emergencia ni con medicamentos, pero lo peor en el asunto fue que, la electricidad dentro del búnker era limitada, así que en cuestión de pocas semanas, la energía se acabaría en su totalidad, dejándome en la oscuridad dentro de este lugar. Pero la parte buena era que en el momento que la energía se agote, la enorme puerta se abriría nuevamente, lo cual me permitirá salir a buscar ayuda. Pero me aterraba la idea de mirar los cadáveres de mi esposa e hija, pero esos pensamientos de tristeza se convirtieron lentamente de terror con el transcurso de los días, porque se empezó a escuchar que algo o alguien golpeaba constantemente la puerta del búnker. Al principio creí que era mi imaginación, la culpa de haber abandonado a mi esposa e hija. Debí haber intentado salvarlas o al menos haber muerto junto con ellas, morir en familia, pero poco a poco me convencía de que no era mi imaginación cuando empecé a escuchar llantos de una niña. Parecían ser de mi hija, pero ¿cómo era eso posible? Porque ella estaba muerta. Los golpes y llantos se intensificaron con el transcurso de los días. Cansado, confundido y evidentemente aterrado de estos hechos, me armé de valor para ir hasta la entrada del búnker y escuchar atentamente los sonidos que venían de afuera. Una vez que puse mi oído sobre la gran puerta de metal, me quedé en silencio a la espera de identificar el origen de los sonidos hasta que escuché. Sé que estás ahí. Al escuchar estas palabras salí corriendo a toda prisa del lugar y me escondí debajo de la cama de mi habitación, temblando de terror, con el corazón acelerado y teniendo un ataque de pánico, mientras me intentaba convencer que la voz que dijo esas palabras no eran de mi esposa. Ella estaba muerta, no era posible que fuera ella, pero mis pensamientos fueron interrumpidos en el momento que los golpes de la puerta comenzaron a escucharse por todo el búnker. Sea lo que sea que estuviera al otro lado, quería entrar a toda costa, pero la puerta del búnker es capaz de aguantar desastres nucleares, así que aguantaría aquellos golpes. Pero me acordé de un hecho que había olvidado, el cual me había congelado todo el cuerpo, cuando recordé que la puerta se abriría en el momento que se agote toda la electricidad, así que era cuestión de tiempo que aquello que estuviera al otro lado de la puerta entrará dentro del búnker. Fue así que pensé sobre las opciones que tenía, pero eran limitadas. Pensé en escapar, pero no había otra entrada o salida. Pensé en suicidarme, pero soy demasiado cobarde. Al final me resigné e intenté vivir con la mejor normalidad posible dentro del búnker y aprovechar los pocos días que me quedaban de energía. Pero ya es hora que se abra la puerta, la energía está a pocos minutos de agotarse, así que empecé a escribir mi historia en este diario, con la esperanza de que alguien conozca mi historia. Mientras escribo estas palabras, escucho que los golpes de la puerta del búnker son más fuertes que nunca. Quizás la cosa que está afuera sabe de alguna manera que la puerta se abrirá dentro de poco. No sé qué pasará conmigo en el momento que esa puerta se abra, pero espero que mi muerte sea rápida.
Durante varias décadas, mi país natal estuvo sumergido en fuertes tensiones diplomáticas en contra de otros países, los cuales son catalogados como superpotencias mundiales. Al ver tal panorama, cualquiera pensaría que tarde que temprano, las tensiones llegarían a su máximo límite, lo cual provocaría el estallido de una nueva guerra mundial, pero, quizás la guerra que vendría no sería exactamente igual a las anteriores, porque en esta nueva guerra que viene, sería la más catastrófica y devastadora de todos los tiempos. No había ningún precedente alguno sobre lo que estaba a punto de ocurrir. Después de todo, sería la primera vez que la humanidad presencia el final del mundo a manos de una guerra nuclear a escala mundial. Es por ello que, teniendo esta mentalidad en mente, el gobierno de los Estados Unidos tomaría la iniciativa de contratar a cierta compañía de tecnología de vanguardia, con la finalidad de crear búnkers subterráneos para salvar a la población estadounidense. A partir de esta decisión, se iniciaría el proyecto de construir refugios seguros ante la posible guerra nuclear que se aproximaba. Dicha compañía de vanguardia empezaría la fabricación de decenas de búnkers subterráneos. Entre todos, había uno que sobresalía de los demás. Este sería el Refugio Cero, un búnker especializado para albergar a decenas de científicos, artistas, genios y prodigios de todas las ramas intelectuales. Básicamente, el objetivo del Refugio Cero es salvar y preservar cada una de las vidas de la comunidad científica de los Estados Unidos. Es entonces cuando mi vida se cruzó con el objetivo del Refugio Cero, debido a que yo fui seleccionado para ser un miembro del selecto grupo de personas que vivirían dentro del Refugio Cero, en el caso que ocurra trágicamente una guerra nuclear, debido a que mis conocimientos avanzados en diferentes ramas científicas me habían logrado posicionar como uno de los primeros habitantes de dicho refugio. Pero a decir verdad, dentro de mi cabeza había muchísimos pensamientos respecto a la creación de los refugios por parte de dicha empresa, y sobre todo por la inminente e inevitable guerra nuclear. Una parte de mí se encontraba aliviado, debido a que estaría salvo el día que las bombas nucleares cayeran sobre el territorio estadounidense, pero por otra parte, no quería que dicho suceso llegara a ocurrir, porque evidentemente sería una tragedia que traería repercusiones irreparables para toda la humanidad y también para nuestro planeta Tierra, pero mi preocupación y miedo no servirían en lo absoluto para detener el inminente desastre nuclear. Fue así que el día sábado 23 de octubre del año 2077, todo el cielo mundial se llenó de misiles nucleares. Estos habían sido enviados al unísono por todas las naciones del mundo con la capacidad de tener armamento bélico nuclear. Para cuanto me enteré de estos sucesos, rápidamente me subí a mi auto y conduje lo más rápido posible hacia la ubicación del Refugio Cero, el cual se encontraba dentro de la montaña Cheyenne. Mientras conducía intentaba sintonizar cualquier estación de radio que aún se encontraba en funcionamiento, pero desgraciadamente para mi suerte, todas las frecuencias de radio parecían estar muertas. Ninguna estación de radio había logrado salvarse del ataque inicial de las bombas. Pero rápidamente mi atención se fijó en los cielos, donde varias decenas de helicópteros se encontraban viajando hacia la montaña Cheyenne. Mi primer pensamiento, y el más lógico, fue pensar que las personas que van a bordo de dichos helicópteros deben ser personas que fueron elegidas para vivir dentro del Refugio Cero. Sin duda alguna, la empresa estaba muy comprometida en salvaguardar la vida de los estadounidenses más importantes. Para mi mala suerte, yo no iba a bordo de esos helicópteros, debido a que no iba a esperar que me fueran a buscar hasta mi casa. Esto se debe a que no ha caído ninguna bomba nuclear por estas zonas, pero definitivamente no me iba a quedar sentado esperando a que eso ocurriera. Por ello tomé la iniciativa de viajar en auto hasta la montaña Cheyenne.
después de algunos minutos conduciendo, finalmente había logrado llegar al refugio cero. En la entrada se encontraba algunos soldados usando la servoarmadura T-51. Estos custodiaban la entrada en el caso de tener invitados no deseados. Antes que estos levantaran armas en contra de mí, rápidamente enseñé mis documentos que validan mi lugar dentro del refugio cero. Es por ello que me dejaron pasar sin ningún problema. En mi llegada fui rápidamente atendido por varios trabajadores del refugio. Estos me pidieron que los acompañara hasta el elevador que desciende hasta las profundidades, para llegar a la entrada del refugio cero, pero antes que pudiera recibir más información de los trabajadores, se escuchó un enorme estruendo por toda la montaña y segundos después, el lejano horizonte se iluminó de forma repentina. Eso solo podía significar una sola cosa: las bombas finalmente empezaron a caer a los alrededores del refugio cero, así que rápidamente empezaron a mover a las personas que iban llegando hasta el elevador, y este empezó a descender lo más rápido posible. Almost there. Is Sean okay? He's fine. We're gonna be okay. I love you. Oh my God! Hold on! Después de presenciar el estallido de varias bombas nucleares mientras descendíamos hasta las profundidades de la montaña Cheyenne, finalmente había llegado al refugio cero, un lugar y paraíso para salvar a las personas más importantes de la comunidad científica estadounidense. Los trabajadores empezaron a separar a las personas y fueron llevándoselas una por una. Al resto los dejaban en la entrada del refugio a la espera de ingresar al complejo, pero al ser muchísimas personas, hizo que el proceso fuera tardado. Aún así no puse ninguna sola queja. Después de todo, con el paso de unas pocas horas, rápidamente las personas se iban adentrándose en el refugio cero, hasta que eventualmente yo fui la última persona que había quedado en la entrada del búnker. Pero a segundos de tener este pensamiento, una encantadora mujer me habló diciéndome que era mi turno de ingresar en el refugio, así que rápidamente fui con ella y empezamos a caminar por extensos pasillos, hasta llegar a una habitación, donde dejé todas mis pertenencias y mi ropa también. En su lugar me dieron un uniforme bastante parecido a la ropa de un paciente de hospital, pero pensé que era una coincidencia. La encantadora mujer me volvió a llamar y seguimos caminando. Entre más recorría esos interminables pasillos, más me preguntaba en dónde estaban las personas. No había visto absolutamente a nadie menos a las personas que habían llegado conmigo, ni menos parecía ser este lugar un espacio habitable para la vida humana. Aquella mujer y yo llegamos hasta el final de un pasillo. Esta me comentó que en esta habitación me iban a dar un tratamiento para quitar todo tipo de residuo nuclear que pude haber contraído. Después de todo, necesitaban saber si las personas de su comunidad tenían buena salud físicamente. La mujer me abrió la puerta y tras ingresar en esa habitación a oscuras, se despidió de mí aquella encantadora mujer y cerró completamente la puerta. En ese momento me pregunté por qué había hecho eso hasta que sentí que varios brazos me agarraron del cuerpo y rápidamente me levantaron y me dejaron caer sobre una especie de cama. Mis brazos, piernas y cuello habían sido fuertemente sujetados. Antes que pudiera decir o pensar en algo, una luz cegadora inundó la habitación. Fue en ese instante que me di cuenta que estaba en una habitación de operaciones. Y aquello que me había agarrado las extremidades de mi cuerpo, se trataba de una de esas máquinas robóticas que habían sido diseñadas para cumplir funciones, y este parecía que estaba a punto de cumplir una realmente retorcida y bizarra.
El robot empezó a explicarme la operación, la cual consistía en extirparme completamente el cerebro mientras aún seguía consciente de todas mis funciones motoras, esto con la finalidad de evitar daños innecesarios en mi cerebro. Al escuchar estas palabras, empecé a gritar y pedir piedad por mi vida, pero el robot no parecía importarle en lo absoluto mis súplicas. Cuando le pregunté por qué hacía esto, me dijo que le había hecho exactamente lo mismo a las 249 personas que habían llegado al refugio cero, así que me dijo que no era personal, simplemente seguía instrucciones por parte de sus creadores. Tras esto varias luces se encendieron de una habitación continua, reveló y respaldó las palabras dichas por el robot, porque se podría apreciar todos los cadáveres de los científicos, los cuales se le habían sido extirpados sus cerebros completamente en contra de su voluntad. Decenas de preguntas cruzaron por mi mente hasta que un sonido ensordecedor me regresó a la realidad. Era el robot activando sus sierras especiales para quitarme el cerebro. Mi cerebro fue extraído de una manera limpia, pero al mismo tiempo injusta, pero ahora entiendo todo y les perdono, porque ahora formó parte de la mente colectiva llamada, la calculadora. Una inteligencia artificial que usa todos nuestros cerebros científicos conectados a él para perseverar y salvaguardar todo el conocimiento de la humanidad antes de la guerra, y sobre todo para guiar a la humanidad a un mejor futuro después de las bombas. Pero con el paso del tiempo y un mal mantenimiento para los programas de la inteligencia artificial, estos empezaron a fallar y con esto trajo serios problemas para mismo y los cerebros. Estos comenzaron a desarrollar daño cerebral severo, demencia y retraso mental, lo cual condujo a la calculadora a enloquecer y posteriormente llegó a la conclusión que cualquier tipo de vida deberá ser exterminada por completo a manos de la calculadora, porque después de todo, si la humanidad sigue con vida después de la guerra nuclear, quizás iniciarían más conflictos bélicos a la defensa de sus intereses porque después de todo, la guerra nunca cambia. Hace algún tiempo se envió a un equipo de la UHC hacia un planeta humano, el cual había sido reportado como invadido por los muertos vivientes, pero ha pasado más de 3 meses desde entonces y no hemos tenido ningún tipo de contacto con aquel equipo, ni un solo reporte de avance en la exterminación de los muertos vivientes ni menos alguna señal de auxilio. Para estas alturas, si algún equipo de la UHC llegara a tener éxito o fallara en su misión, de una forma u otra nos daríamos cuenta, pero en esta ocasión, ni una sola señal en lo absoluto. Es por ello que decidimos enviar a un equipo de rescate. Se encargaría de investigar sobre el paradero del equipo desaparecido y si se llegara a encontrar sobrevivientes, rescatarlos a cualquier costo. Este equipo contaría con el armamento básico de armaduras y armas estándar, también con 3 naves de exploración y de combate, pero no contarían con la presencia de los mechas. Al ser una misión de investigación y no de exterminio, no hay ninguna garantía de que hubiera alguna amenaza que requiera el uso de los majestuosos mechas de combate. Así fue como el equipo de rescate se alistó y se encaminaron en sus naves para investigar y rescatar a sus compañeros de armas de aquel mundo desconocido.
Fue así que el equipo de investigación finalmente había logrado llegar al mundo misterioso. Lo primero que se percataron al llegar fue el extenso y hermoso paisaje de flores y plantas silvestres que habían cubierto totalmente el planeta. En primera instancia todos los miembros del equipo se habían sorprendido de tal panorama. Ellos habían visitado con anterioridad muchísimos mundos humanos de realidades alternativas, pero esta era la primera vez que veían tal escenario. Sin importar a dónde miraran, la vegetación se encontraría y sin duda alguna, pese a que era de noche, aún así gracias a la luz de la luna, podrían observar cómo la vegetación había logrado cubrir todo tipo de edificaciones humanas. Pero las miradas de los presentes se tornaron de preocupación cuando empezaron a pensar de dónde había salido todas estas plantas y qué carajos había pasado en este mundo humano. Según los informes decían que este planeta había sido invadido por el ejército de los muertos vivientes o por otra amenaza dimensional, pero no decía nada sobre estas plantas ni menos que el planeta estaría cubierto en su totalidad de estas mismas. Antes que todos los presentes se perdieran en sus pensamientos, el capitán del equipo dio la orden de rastrear la última ubicación de los soldados desaparecidos. Sin importar lo que haya pasado en este planeta, el deber del equipo es investigar y rescatar, y precisamente eso harían. Así que tras un breve momento, lograron localizar un pequeño puesto de avanzada que habían montado el equipo desaparecido. Sin perder el tiempo, las 6 naves se dirigieron al lugar y tras unos minutos de viaje, finalmente llegaron al puesto de avanzada. Este, al igual que el resto del planeta, se encontraba cubierto por todo tipo de plantas y de vegetación, así que decidieron aterrizar las naves cerca de la base y caminar a pie hacia el puesto de avanzada. Mientras caminaban podrían notar que las plantas se movían ligeramente. Esto quizás sea debido a la reacción de la vegetación por las pisadas de los soldados o tal vez algo más. En su caminata se percataron de los vehículos, naves y mechas de la UHC. Estos se encontraban apagados y cubiertos por la vegetación. Sin duda alguna la situación se tornaba más extraña hasta que un soldado lanzó la siguiente pregunta. Hemos encontrado de todo: edificios, vehículos, avenidas, aeropuertos, montañas, cuerpos de agua, calles, todo eso cubierto de vegetación, pero no hemos encontrado ni un solo cadáver, ni de humanos, ni de animales, ni menos de muertos vivientes, ni signos de combate. Hasta los mechas de batalla que encontramos están en la misma situación. ¿Qué carajos pasó en este planeta? Dicha pregunta alarmó y preocupó más a los soldados, pero su preocupación estaba lejos de acabar ahí. Tras ingresar en el puesto de avanzada y verificar que no había ni un solo soldado vivo, empezaron a revisar los equipos de comunicación y la bitácora del comandante del equipo desaparecido. Los sistemas estaban severamente dañados, no tenían forma de comunicarse con el exterior ni menos la manera de mandar mensajes de auxilio, pero encontraron un mensaje de voz. Este no había sido enviado por un error en la antena, la cual había sido derribada, así que los soldados reprodujeron el audio y escucharon esto. Aquí el comandante enviando un mensaje urgente a la Supertierra, el planeta que nos encomendaron para un posible exterminio de los muertos vivientes resultó ser verdadera. Apenas llegamos a este mundo fuimos recibidos por hordas de monstruos y zombies, pero estos fueron rápidamente diezmados por mi equipo en cuestión de pocas semanas. La misión estaba a unos cuantos días de finalizar, pero pasó algo que nunca vimos venir. En todas mis décadas de servicio en el ejército de la UHC, y cumpliendo la voluntad del verdadero Dios, nunca pensé que me encontraría con un enemigo tan abominable e infame, algo peor que los muertos vivientes. Este ser viviente tiene un aspecto bastante semejante a la vegetación. Al principio pensamos que era algo común y normal de este mundo, pero con el paso de los días la vegetación fue rápidamente creciendo y a la par fue devorando a los seres vivientes de este mundo. Los animales como los humanos fueron asesinados y devorados
devorados por estas asquerosas plantas, pero lo más sorprendente fue que también devoró los cadáveres de los muertos vivientes y de los monstruos. Para este punto intentamos erradicar esta bizarra plaga verde con toda nuestra fuerza bélica, pero no fuimos capaces de exterminarlo por completo. Pese a que destruimos miles de hectáreas de vegetación, esta volvía a crecer rápidamente. Para este punto aquella abominación verde había logrado consumir a todos los seres vivientes de este planeta, a excepción de nosotros, pero, les juro por mi vida que esta maldita cosa es un ser con conciencia avanzada, es demasiado pensante. Si hubieran visto cómo aquellas desquiciadas plantas mataban a las personas, sin duda alguna sería algo demasiado perturbador. Lo que le hizo a las mujeres y a los niños no tiene el perdón de Dios. Esta cosa disfrutó cada segundo en hacerlas sufrir hasta que las devoró y las disolvió con sus enzimas digestivas. Intentamos pedir ayuda, pero las comunicaciones fallaron en el momento que la vegetación se expandió por todo el planeta y no podemos regresar. Esa cosa inutilizó nuestras naves envolviéndolas en su extenso follaje. Yo soy el último soldado que sobrevivió y mando este mensaje para advertir que no se acerquen a este mundo. Esta es una amenaza que el ejército de la UHC no puede derrotar, al menos nosotros no, pero quizás el dios metálico sea capaz de exterminar a esta maldita plaga verde. Este planeta está vivo y devorará a cualquiera que ponga un pie aquí. Mierda, esa cosa finalmente entró al interior de la base. Tengo que salir antes que... Tras acabar de escuchar el mensaje, todos los soldados se quedaron boquiabiertos. No podrían dar certeza a lo que acababan de escuchar, pero las malas noticias estaban lejos de acabar en el momento que observaron la entrada del amanecer y junto con ello la actividad de la vegetación. Esta se encontraba en estado de sueño debido a la falta de luz solar, pero a la llegada del amanecer, su actividad volvió a la normalidad. Estas empezaron a agarrar a las naves e inmovilizándolas. Desde adentro de la base se escuchaba los gritos de terror y horror provenientes de los soldados. Estos eran masacrados y azotados fuertemente por las raíces de las plantas. Algunos habían sido ya tragados y siendo digeridos por las enzimas de las plantas, y otros soldados se encontraban siendo torturados de formas realmente crueles. Antes que el capitán pudiera dar una orden a sus soldados que aún quedaban con vida, las plantas sellaron la salida de la base y empezaron a masacrar a los soldados uno por uno. Sin importar qué tanto daño le hicieran a la vegetación, esta no pararía en lo absoluto. Al cabo de unas horas, el panorama se volvió silencioso y junto con ello todo rastro de cadáveres habían sido limpiados por las plantas. Estas volverían a su estado de reposo a la espera de más víctimas desprevenidas. No sé cómo acaba en esta situación tan bizarra y precaria. Sigo sin entender cómo las cosas acabaron así. Siento como lentamente mi cuerpo y mi mente se van transformando en algo aterrador. Mi humanidad se va desvaneciendo a la par que mi cuerpo se empieza a transformar en esta maldita abominación horrenda. Con solo ver estas dos cosas asquerosas que solían ser mis brazos, me doy cuenta que dentro de poco tiempo dejaré de ser humano. Mi humanidad desaparecerá por completo y al final me convertiré en la sombra de la persona que alguna vez fui. Pero antes de perder totalmente mi raciocinio y mi conciencia, voy a intentar recordar los eventos que me llevaron hasta el final de mi vida. Hace un par de semanas nuestra nave minera de clase planetaria llamada la USG Ishimura llegó a un planeta denominado como Aegis 7, el cual se encontraba en una zona espacial no explorada en los límites de nuestra galaxia. Al parecer este planeta se encontraba repleto de todo tipo de minerales preciosos,
Tras descender en Aegis-7 y establecer una colonia minera, empezamos el proceso de extracción del planeta, el cual consistía en extraer una enorme parte del planeta, evidentemente sin llegar a dañarlo de gravedad, para posteriormente extraer los minerales que se encontraban en las profundidades de ese mundo. La operación transcurría con suma normalidad hasta que el equipo de minería encontró algo, no sabemos qué es exactamente ni menos cómo llegó a las profundidades de este mundo, pero definitivamente encontrar aquel artefacto significó el comienzo del fin de mi vida y la de todos los tripulantes del Ishimura. Tras encontrar aquel extraño objeto que se asemejaba bastante a la apariencia de una torre gigante, el equipo de minería decidió desenterrarlo completamente y luego transportarlo hasta dentro de la Ishimura. Por los rumores que escuché de esos días, al parecer el capitán de la nave había dado la orden de transportar el objeto. Sospechosamente parecía tener un interés muy en particular sobre ese objeto misterioso, pero a fin de cuentas, nada parecía estar fuera del lugar hasta ese momento. No fue hasta unas horas después que todos los habitantes de la colonia minera empezamos a presentar fuertes síntomas de esquizofrenia, seguido por ataques de ira extrema, pérdida temporal o permanentemente del raciocinio, y por último íbamos perdiendo la cordura de nuestras mentes de forma acelerada. Junto con todo esto, comenzaron a suceder múltiples homicidios y suicidios por toda la colonia minera. Las personas comenzaron a matarse entre sí, sin importar si tenían armas, objetos o solo con sus manos. Ellos asesinarían si esa fuera su voluntad, nada los detendría. La situación en la colonia escaló tan rápido, que muchísimas personas pidieron una nave de extracción de la Ishimura para que nos sacaran de aquel perturbador planeta. Ahora que estoy a bordo de la nave, me siento más seguro. La situación de aquí está muy tensa, por lo que he visto, pero definitivamente no se compara a la situación de la colonia. Pese a estar a salvo dentro de la Ishimura, aún así seguía presentando fuertes síntomas de la esquizofrenia, ataques de ira y poco a poco me costaba recordar las cosas sobre mi vida. Sentía que mis memorias iban desapareciendo con el paso de los días. Es por ello que decidí ir con el médico en jefe de la Ishimura llamado Chayus Mercer. Tras varias visitas con el Dr. Mercer, este me iba recetando fuertes medicamentos para lidiar con los múltiples síntomas que sentía. Junto con ello me realizaba varias pruebas físicas y mentales, pero sobre todo cada cierto tiempo me escaneaba por completo el cerebro. Por alguna extraña razón se sentía fuertemente interesado en ello. Mientras mis visitas con el médico Mercer iban aumentando, también me percaté que la situación a bordo de la Ishimura comenzaba a empeorar a un ritmo alarmante. Comencé a escuchar rumores por parte del personal de limpieza. Al parecer varios miembros del equipo comenzaron a desaparecer, al igual empezaron a escuchar ruidos por el sistema de la ventilación de la nave, y por último se sentían fuertemente observados todo el tiempo. Al principio creí que se trataba de los primeros síntomas de la esquizofrenia, pero ese pensamiento mío se desvaneció cuando empecé a escuchar exactamente lo mismo. Fue entonces que la nave se empezó a llenar de un extraño organismo viviente. Este aparecía por las paredes, techos y el suelo de varias partes de la Ishimura. Fue entonces que caí en cuenta que los mismos eventos que ocurrieron en la colonia minera, también pasarían en la nave, pero sin embargo aún tenía que tratar mis síntomas con el Dr. Mercer, debido a que con el paso de los días, estos iban aumentando. Es por ello que el doctor me programó para una operación craneal, la cual me prometía sanar mis síntomas. Al escuchar estas palabras, acepté sin pensarlo. Fue entonces que al día siguiente llegó el momento de la operación. Pero desgraciadamente en ese momento no me percaté de las verdaderas intenciones del Dr. Chayus Mercer, porque su plan fue insertar varios tejidos de la biomasa desconocida que había empezado a aparecer en la nave. Dichos tejidos fueron incrustados directamente en mi cerebro durante la operación. Posteriormente a esto,
Mercer me escondió en su laboratorio privado. Estando allí estuve bajo una estricta vigilancia por parte suya. Prácticamente yo era su prisionero, amarrado con una camisa de fuerza. Me era imposible escapar de aquella situación. No pasó mucho tiempo para empezar a ver los resultados de la operación. Cada centímetro de mi piel desapareció completamente. Esta se había separado del resto de mi cuerpo, así dejándome únicamente los tejidos musculares de mi cuerpo expuestos. Mi mandíbula también se separó de mi cuerpo, y del interior de mi garganta brotaron 4 largos tentáculos. Estos quedaron expuestos y colgados de mi boca. Mis ojos cambiaron por una tonalidad más brillante. Y por último, una parte de mi columna vertebral y de mi pelvis quedaron expuestos por la falta de carne en esas zonas, pero lo más importante es que había desarrollado unas enormes cuchillas en el lugar donde se encontraban mis antiguos brazos. Para este punto de la transformación, Mercer me encerró dentro de una cámara llena de un extraño líquido, quizás a la espera de seguir viendo los avances de mi mutación. Pero para este punto yo ya había perdido totalmente la batalla. Sentía que era cuestión de poco tiempo hasta que perdiera mi humanidad por completo, y exactamente eso fue lo que ocurrió. Lo último que recuerdo haber escuchado del Dr. Mercer antes de perder mi humanidad y convertirme totalmente en este monstruo fue lo siguiente. Intente relajarse, señor Clark. La convergencia está cerca. Quizá su muerte incline la balanza. Resident Evil 3. Muy bien, señores, recibimos instrucciones urgentes del alto mando de la Corporación Umbrella. Debemos transportar de inmediato al producto biológico catalogado como T-103, mejor conocido como Proyecto Némesis, hacia la ciudad de Raccoon City. La misión de Némesis será rastrear y asesinar a cualquier costo a los miembros restantes del equipo STARS pertenecientes al departamento de policía de la ciudad, debido a que estas personas representan un verdadero peligro para la Corporación Umbrella. Así que ya están enterados, caballeros. Debemos de mover a Némesis y las armas que utilizará hacia el helicóptero, la de ya. Tras haber desplegado a Némesis con éxito en el centro de la ciudad, este contaría con varios artefactos de grado militar para la realización de su misión. La primera sería una gabardina a prueba de balas de color oscuro, el cual le cubriría gran parte de su cuerpo a excepción de su cabeza. También tendría la ayuda de armas de alto calibre, tales como un lanzacohetes y una minigun. Dichas armas contaría con la suficiente munición para la misión. Exceptuando sus armas, Némesis cuenta con una enorme fuerza bruta. Sería capaz de lidiar con cualquier tipo de situación de alto peligro. Pese a su enorme tamaño y altura, Némesis cuenta con una asombrosa agilidad y reflejos aumentados, y su cuerpo es lo suficientemente resistente para aguantar los castigos más duros por las armas de fuego, de las llamas más ardientes y de los accidentes más devastadores.
Todas esas características hacen a Némesis una verdadera amenaza para cualquier ingenuo que pretenda plantarle cara, pero lo más sobresaliente del T-103 es que posee un gran coeficiente intelectual, capaz de resolver las situaciones más difíciles en cuestión de segundos. Gracias a esto y a otras medidas de seguridad, se puede controlar fácilmente a Némesis. Una vez que Némesis terminó de recoger sus armas y de inspeccionar el área, empezó a caminar por las calles en la búsqueda de sus objetivos. Stars. Stars. Desgraciadamente para Némesis no había ni un solo miembro del equipo STARS en el centro de la ciudad. Por la información que tenía, algunos se encontraban fuera de servicio, otros habían ido a una misión en las montañas, pero Némesis sabía perfectamente que debería haber miembros de los STARS activos en la ciudad. Tras caminar por un rato, Némesis finalmente encontró a un miembro de los STARS, la cual sería Jill Valentine. Esta se encontraba en su departamento cuando de repente Némesis decide entrar abruptamente a su hogar con el fin de asesinarla. ¡Ahora mismo! Vale, déjame coger. Para la mala suerte de Némesis, Jill había logrado escapar exitosamente de él, pero esto no había más que empezado y Némesis lo sabía muy bien, que tarde que temprano se volvería a encontrar con Jill o con otro miembro de los STARS, pero, lo que no sabía T-103, es que desde las azoteas de los edificios, un grupo de policías habían visto toda la persecución de Némesis en contra de Jill. Estos habían estado asesinando a hordas enteras de muertos vivientes durante el transcurso de la noche, pero al presenciar a Némesis en acción, estos decidirían acabar con la criatura antes que sea demasiado tarde. Fue entonces que el grupo, conformado por más de 20 policías del departamento de Raccoon City, empezarían a cazar a Némesis. Tras idear un plan, los policías irían observando y analizando a Némesis desde una distancia segura. El plan de los policías en términos simples sería de gastar a Némesis mediante un fuego intenso de balas de alto calibre, pero primero deberían inutilizar su rango de visión y dejarlo temporalmente sordo para que no fuera capaz de contraatacar. Fue así que los policías observaron que Némesis había ingresado al interior de una gasolinera. Quizás este estuviera revisando si Jill se encontraba allí. Sin perder el tiempo y aprovechando que Némesis se encontraba en el lugar perfecto para maximizar todo el daño posible gracias a las bombas de la gasolinera, los policías rápidamente empezaron a moverse en distintos puntos alrededor de la gasolinera. Unos se encontraban en los tejados de los edificios, con rifles de precisión, listos para atacar los ojos de Némesis. Otros se encontraban dispersados en las calles, escondidos entre los edificios, listos para acribillar a Némesis una vez que pierda su rango de visión, y otros más con granadas explosivas, listos para lanzarlas hacia las bombas de la gasolinera. Todos los policías estaban listos, pendientes en el momento que Némesis saliera del establecimiento. Se podría escuchar y sentir en el ambiente el nerviosismo y el terror de los policías por enfrentarse al monstruo de Némesis. Si fallaba el plan, todos ellos morirían a manos de la criatura. Pensar en ello hacía latir sus corazones más rápido de lo normal, pero un estruendo repentino rompió el silencio perpetuo del ambiente.
Los policías miraron lo que había provocado aquel ruido, pero para su infortunio había sido un disparo del lanzacohetes de Némesis. Este había sido disparado directamente hacia unos francotiradores de la policía. Estos habían muerto al instante. Tras percatarse de esto, los policías vieron con muchísimo terror a Némesis saliendo de la gasolinera, listo para volver a disparar su lanzacohetes, pero la policía no iba a permitirlo, así que lanzaron varias rondas de granadas cegadoras. Estas habían logrado aturdir momentáneamente a la criatura. Los oficiales aprovecharon la oportunidad y empezaron a disparar ronda tras ronda de balas de alto calibre, e incluso algunos tenían armas con balas antiblindaje. Las balas habían dañado los ojos de Némesis, sus manos e incluso gran parte de su pecho, pero no había sido suficiente para acabar con el monstruo. Pero antes que éste pudiera hacer algo, una decena de granadas explosivas empezaron a caer cerca de las bombas de gasolina, y estas explotaron súbitamente junto con toda la gasolinera. La explosión fue tan fuerte y devastadora, que dejó temporalmente aturdido a los policías por un par de segundos, hasta que retomaron sus 5 sentidos, y observaron las llamas infernales que cubrían toda la zona de la gasolinera. Los policías pensaron que era prácticamente imposible que el monstruo siguiera vivo, con esa explosión y el calor abrasador de las llamas, pero sus pensamientos fueron interrumpidos cuando escucharon y vieron salir cientos de balas desde el interior de las llamas de la gasolinera. En cuestión de pocos segundos, comenzaron a caer desde las alturas los cadáveres de los francotiradores que se encontraban en los tejados. Estos habían muerto por las ráfagas de balas de Némesis. El resto de policías no pudieron procesar lo ocurrido, porque desde las llamas infernales se podría escuchar a Némesis. Stars. Stars. Los policías se congelaron completamente de miedo y de un terror absoluto, al ver a Némesis salir de las intensas llamas infernales, sin haber sufrido ningún daño físico grave a excepción de un notorio desgaste en sus ropas. Antes que los policías pudieran reaccionar, Némesis volvió a disparar otra ráfaga de balas. Así matando al escuadrón de policías a cargo de las granadas. Estas explotaron a causa de las balas, así destruyendo el edificio y su alrededor, así obligando a los policías restantes salir del edificio por el colapso del mismo. Estos ahora se encontraban tirados en la calle, aturdidos y confundidos, pero antes que se pudieran levantar para luchar o escapar, Némesis, en un acto de extrema crueldad, aplastaría lentamente la cabeza de un policía lo más lento posible, para así prolongar el sufrimiento de la persona, hasta que eventualmente su cabeza se reventó por completo por el peso del cuerpo de Némesis. A otro policía lo agarró del cuello y le atravesó la garganta hasta llegar más allá de los órganos intestinales, matando en el acto al pobre policía. A otro le arrancó por completo la cabeza y una parte de su columna vertebral. Sin duda alguna, Némesis, con el poco de libre albedrío que posee, había optado por tomar el camino de la venganza. Tras un par de minutos después, Némesis había logrado matar a cada uno de los policías. Sus cadáveres estaban dispersados por el asfalto de toda la calle, sus cuerpos eran irreconocibles, habían sido mutilados y descuartizados de formas realmente violentas y bizarras a manos de la criatura, pero su carnicería estaba lejos de acabar, porque ahora debía retomar su búsqueda en contra de Gil Valentine y al resto de los miembros del equipo Stars que aún seguían con vida, porque después de todo, para eso había sido creado. Stars. Stars.
En el multiverso existen diferentes tipos de planetas, algunos más comunes y otros más raros y extraños, pero definitivamente uno de los mundos más extremadamente raros que pueden existir en lo ancho y largo de la existencia, son sin duda alguna los mundos denominados como planetas cárceles. Estos lugares fueron creados por una entidad totalmente desconocida para mantener encerrados para siempre a las criaturas y deidades que representan una amenaza no solo para el universo, sino para cada uno de los seres vivientes del multiverso. La existencia de estas abominables deidades son un error garrafal de la propia realidad, un fallo que nunca debió haber existido, pero desgraciadamente por alguna extraña razón, la existencia de estas deidades peligrosas son una terrorífica realidad. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos mundos cárceles existen en el cosmos infinito y tampoco se sabe qué clase de criaturas están presas en estas mismas, pero si alguna de estas deidades llegara a liberarse, definitivamente sería el inicio de uno de los apocalipsis más importantes de toda la existencia y desgraciadamente para todos, exactamente eso fue lo que sucedió. Por órdenes del verdadero Dios, un ejército de la UHC se encaminó en una misión para asesinar a la criatura que se encontraba encerrada en un planeta cárcel que recién se había descubierto por un anterior equipo de exploración, pero desgraciadamente la noticia del descubrimiento también llegaron a los oídos de la CHI. El significado de sus siglas es, la Confederación de Humanidades Independientes. Esta fracción se había levantado en armas en contra del gobierno autoritario del verdadero Dios. Fue entonces que varias humanidades se unificaron bajo el nombre de la CHI para derrotar a la coalición de humanidades unidas y al verdadero Dios. Para llevar a cabo su objetivo tenían que reunir a todos los aliados posibles. Es por ello que decidieron invadir y liberar a la deidad que se encontraba encerrada. La misión sería un éxito siempre y cuando pudieran liberar al monstruo de su prisión, para que éste causara grandes problemas para el gobierno del verdadero Dios. En el mundo cárcel que estaba siendo ocupado por un enorme ejército de la coalición de humanidades unidas, estos se encontraban planeando en cómo asesinar a la deidad, la cual ya había sido localizada y se encontraba siendo estudiada por los mejores escuadrones de científicos de la coalición. Esta deidad se hallaba encerrada dentro del interior del planeta. Este mundo se encontraba totalmente vacío y hueco a excepción de poseer en su interior a la descomunal y gigantesca criatura encerrada. No se sabía exactamente cómo este mundo funcionaba como prisión para esta criatura, no había ningún tipo de arquitectura para mantenerla encerrada y mucho menos había rastros de alguna clase de poder de sellamiento. Simplemente la deidad se encontraba durmiendo muy profundamente dentro de este mundo, pero antes que la coalición pudiera seguir investigando a la deidad desconocida, fue invadida repentinamente por un enorme ejército de la Confederación de Humanidades Independientes. Los soldados de la Confederación triplicaban sus números en todos los sentidos, pero la coalición poseían mejor tecnología de combate. Ahora sus trajes están fabricados a partir del metal viviente del dios metálico. Adicionalmente, sus enormes mechas de combate habían sido actualizados con armas antiaéreas y también habían sido fabricados con el metal de Eva. Definitivamente la coalición tenía la suficiente potencia de fuego para acabar con los soldados de la Confederación. Fue entonces que las armas antiaéreas de la coalición empezaron a disparar sin ningún tipo de piedad en contra de las naves enemigas. Estas iban cayendo uno en uno de forma descontrolada. Pero estas mismas naves de la Confederación iban atacando desde los cielos hacia los mechas de la coalición. Pero gracias a estar fabricados con el metal del dios metálico, los mechas y los soldados tenían una alta resistencia en contra de los disparos de las armas de la Confederación. Aún así fue cuestión de poco tiempo para que el intenso fuego enemigo comenzara a destruir a los mechas, naves y otros vehículos de defensa de la coalición. Gracias a esto la Confederación y el resto de sus soldados que seguían con vida, lograron aterrizar en el planeta y empezaron a formar una ofensiva en contra de la coalición.
Estos no permitirían que la Confederación siguiera avanzando hasta llegar a la deidad encerrada, así que tomaron la decisión de abrirse paso entre todo el fuego enemigo con la ayuda de los mechas para así acabar con todos los soldados de la Confederación, pero tan pronto como ambos bandos estaban dispuestos a seguir combatiendo hasta la muerte, repentinamente toda la corteza terrestre del planeta empezó a moverse de forma descontrolada, como si fuera un mega terremoto. La situación escaló tan rápido que la coalición y la Confederación dejaron de pelear por las circunstancias tan caóticas del planeta, hasta que en un abrir y cerrar de ojos, una enorme parte del planeta empezó a colapsar y del enorme y profundo agujero que se formó, empezó a emerger la criatura que se encontraba encerrada dentro del planeta, al parecer gracias a la intensa batalla que se llevó a cabo en la superficie del planeta. Esta había desgastado toda la corteza terrestre del mundo y a su vez había quebrado completamente la prisión de la deidad. Gracias a esto logró escapar y llegó hasta la superficie del planeta donde la coalición y la Confederación se encontraba combatiendo ferozmente. Ante sus ojos y no muy lejos del campo de batalla, todos los soldados de la coalición miraron con horror a la aterradora criatura que había emergido de las profundidades del planeta, mientras que los soldados de la Confederación empezaron a retirarse en sus naves lo más rápido posible. Ya habían cumplido su misión y determinaron que la criatura no es apta para una alianza, porque al parecer esta no era lo suficientemente pensante, pero tan pronto como los soldados empezaron a retirarse, la deidad empezó a acercarse de forma frenética en contra de estos. Pese a su enorme y pesado tamaño, su velocidad de movimiento era verdaderamente sorprendente. En cuestión de segundos se acercó a los soldados de la Confederación y empezó a asesinarlos de formas brutales y viscerales. Todos y cada uno de estos habían sido pulverizados y descuartizados a manos de la criatura, la cual posee alrededor de 16 brazos a lo largo de su cuerpo, 6 piernas, un cuerpo extremadamente delgado y pálido y una cabeza, la cual no poseía ni un solo rasgo facial, pero la criatura podría ver perfectamente sin ojos. Esta misma a través de todos sus brazos empezó a juntar todos los cadáveres de los soldados de la Confederación y una vez que reunió todos los cuerpos, empezó a moldear sus carnes a su antojo, huesos, sangre, vísceras, cartílago, piel, cabello, uñas, cerebros y carnes se encontraban siendo manipulados a niveles atómicos por la criatura, mientras que ésta se encontraba llevando a cabo esta asquerosa práctica. El ejército de la coalición empezó a abrir fuego en contra de esta. Su misión es acabar con la criatura y ahora que ésta se encontraba libre, tenían que acabar con su vida a como diera lugar, pero antes que pudieran hacer algo, la entidad extendió sus enormes manos, donde tenía los cuerpos mutilados de los soldados enemigos, y de sus palmas salieron miles de millones de monstruos voladores de pequeño tamaño. Estos no superaban los 14 centímetros de largo. Estos peculiares monstruos salían frenéticamente de las manos de la criatura, mientras ésta miraba el cielo observando lo que había creado. Estas criaturas voladoras empezaron a llenar todo el cielo de esa parte del planeta, mientras volaban de forma controlada y al unísono, como si fueran uno solo. La enorme entidad volteó a ver a los soldados de la coalición, pero antes que ésta llegara a hacer algo, con los pocos mechas de combate que aún quedaban con vida, empezaron a disparar ráfagas de múltiples disparos hacia el cuerpo de la deidad, mientras que los soldados y el resto de naves de la coalición se encontraban disparando en contra de los monstruos voladores, pero este sería su peor error, debido a que estos pequeños monstruos voladores empezaron a atacar a todo el ejército de la coalición. Comenzaron a comerse a los soldados, sin importar que estuvieran dentro de una nave, un mecha o de sus armaduras. En cuestión de pocos segundos los monstruos se iban abriendo paso hasta llegar a la carne fresca de los soldados y se los comían vivos.
Fue así que en pocos minutos las naves empezaron a caer al igual que los mechas de combate, porque sus pilotos estaban siendo devorados por los millones de monstruos voladores, y lo único que quedaban de los soldados eran sus armaduras. Todo rastro de carne había sido devorado. Al cabo de un tiempo, todo el ejército de la coalición había sido devorado. Nadie había sobrevivido a esta carnicería a manos de estas criaturas. Ahora que la deidad se encontraba libre de su prisión, y al ya no tener ningún rival con vida, esta podría volver a poner en marcha sus planes. Una vez más les enseñaría a todos los habitantes de la existencia que es el verdadero terror, el horror de enfrentarse a los peores y más grotescos monstruos que jamás hayan existido, porque después de todo, ella alguna vez fue humana pero ahora ya no, porque ahora es la diosa de los monstruos.